diga. Estoy muy contenta de estar con usted en esta oportunidad. Tengo el privilegio de poder compartirle un poquito del estudio de la palabra para que usted y yo platiquemos un poquito y conversemos de un tema muy bonito que considero que es de suma importancia y quizás a veces los tomamos como que si son temas eh, tan básicos, ¿verdad? Y que ya muchos ya los conocemos, pero en realidad ignoramos muchas cosas y la Biblia, la palabra del Señor, es muy vasta, es infinita en conocimiento y siempre hay cosas nuevas que aprender de temas que tal vez consideramos doctrina básica. Entonces, si usted me acompaña, hacemos una oración para que dar por iniciado el discipulado. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Padre bendito, en esta hora venimos delante de ti, mi Señor, agradeciéndote primeramente por la oportunidad que tú nos concedes, mi Rey, de reunirnos por este medio. Gracias, Papito, porque yo sé que tú eres bueno y en tu infinita misericordia nos revelas de tu palabra. Mi Rey, en esta noche queremos suplicarte, Papito lindo, que tú abras nuestro entendimiento, Padre, para que podamos entender tu bendita palabra, para que nos convirtamos en tierra fértil y que nosotros entendamos tu palabra, esa bendita semilla, y que a su vez la pongamos por obra, Papito. En el nombre del Señor Jesús, bendice la vida de mis hermanos, Papito, cada uno de sus hogares, mi Señor, y aquellos que todavía van de regreso a sus casitas, permíteles llegar con bendición y con gozo. En el nombre de tu Hijo amado, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, mi hermano, le voy a compartir la pantalla de lo que vamos a platicar en esta oportunidad. Y es un tema ampliamente conocido, pero siempre es importante ver algunas cosas acá, quizás a veces pasamos por alto. Y el tema lleva por nombre el peligro de no dar fruto. Yo creo que ya muchos sabemos bastante de cuál es uno de los peligros de no dar fruto, pero fíjese que hay varios que se tienen que considerar y tomar en cuenta. Entonces, me voy a ir acá a la presentación. Fíjese que en Juan 15:2 dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ok. Entonces, aquí ya podemos ver uno de los beneficios de sí dar fruto, ¿verdad, mi hermano? Porque está diciendo que lo poda. Ahora bien, cuando hablamos de podar, miremoslo de un enfoque físico. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros podamos una planta? Obviamente tenemos que quitar hojitas marchitas, tenemos que arrancar el monte, ¿verdad? Porque si nosotros no arrancamos el monte de nuestra planta, lo que hacemos es que ese monte se coma los nutrientes que necesita nuestra plantita para crecer saludable, ¿verdad? Entonces, y fíjese que qué interesante porque hay que arrancarlo, es decir, quitarlo de raíz el monte. Obviamente quitarle las hojitas que no sirven y si usted va a sacar nuevamente otras ramitas para plantarlas en otro lado, ahí estamos hablando ya de multiplicación, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a entender que quizás la planta no podemos medir el nivel de sufrimiento que sufre, que tiene cuando es podada, ¿verdad? Pero esto significa sufrimiento y entonces entendemos que hasta cierto punto el sufrimiento es necesario en nuestras vidas, aunque eso no significa que el Señor quiere que vivamos toda nuestra vida en sufrimiento, ¿verdad? Pero con esto sí comprendemos que muchas veces es necesario. Ok, entonces beneficios del fruto. Cantares 4:16. Venga mi amado a su huerto. Perdón que esa abatildada, pero es la versión que copié. Y coma de su dulce fruta. Bueno, entonces, cuando yo tengo fruto, yo puedo invitar a mi amado a que venga y coma de ese fruto dulce.
fíjese que hasta hace la aclaración que es dulce, ¿verdad? Hay una infinidad de frutas y quizás muchas que uno no conoce. Mire, y la verdad es que cada fruta tiene un sabor en particular, ¿verdad? Ahora, por lo que yo entiendo acá, al amado le gusta el fruto que es dulce. Ahora bien, los frutos, aquí estamos hablando de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que la Biblia menciona, son varios, pero si yo doy frutos, entonces yo tengo la posibilidad de invitar a mi amado. Y Él se puede presentar a mi vida en cualquier momento, no únicamente yo me puedo circunscribir a que esto sea en la iglesia, en plena alabanza y adoración, que cuando yo estoy cantando fruto de labios que confiesan su nombre, entonces Él va a venir y yo voy a tener un momento de intimidad con el Señor. No es únicamente eso, porque yo no sé si a usted le ha pasado en determinado momento que quizás usted está en sus quehaceres, ya sea usted en su casita o en su trabajo, en su oficina, y de repente usted empieza a cantar una alabanza o a hablarle al Señor y usted empieza a derramar sus lágrimas. Es cuando el Señor viene y le toca. Entonces, con esto podemos entender que Él decide cuándo quiere visitarnos. No es únicamente cuando estamos en la iglesia, en el templo, pero para que Él venga a visitarnos, yo tengo que tener frutos que yo le pueda ofrecer. Va, miremoslo de un ámbito más terrenal. Cuando usted invita a alguien a su casa, en todo lo que nosotros siempre pensamos es en qué le vamos a dar de comer a nuestro invitado. O vamos a suponer que va a llegar algún conocido suyo a arreglarle algún problema técnico. Usted por lo menos ofrece un vasito de agua, una tacita de café o algo, ¿verdad? Entonces, del mismo modo con el Señor, cuando nosotros invitamos al Señor al huerto, ahora, cuando me dice huerto, es porque hay una cantidad diferente es variedad lo que yo le puedo ofrecer a mi Señor. Por eso es de que no es solamente un fruto, sino son varios frutos del Espíritu, mi hermano. Entonces, uno de los beneficios que yo obtengo cuando doy fruto es que tengo la capacidad de invitar a mi amado a que venga al huerto y coma del fruto dulce que yo le he preparado. Amén. Entonces ese es un beneficio muy bonito, hermano, porque dígame si no, cuántos de nosotros no queremos que el Señor nos visite, ¿verdad? Queremos que el Señor venga a nosotros y que coma de lo que le hemos preparado y que para Él es un fruto a su paladar. Ahí la importancia de dar fruto. Ahora hago la aclaración que no todo el que da fruto está dando un buen fruto. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque la palabra también nos habla de los que dan fruto malo. O sea, hay árboles que dan fruto, pero es malo. Entonces, nosotros tenemos que darle un fruto dulce, agradable a su paladar. Amén. Ahora, aquí le puse yo unos cuantos, usted sabe los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero aquí yo encontré otros y no son los únicos, pero como no es aquí donde me quiero enfocar, pero tenemos el fruto del vientre, tenemos el fruto de la vid, fruto de labios que confiesan su nombre, fruto de sus manos, fruto de sus pensamientos, fruto de las obras, y así hay varios. Ahora, quisiera, pero no me puedo detener mucho en cada uno de ellos, ¿verdad? Si no, no llego a donde quiero llevarle. Pero fíjese que en Mateo 13:23 dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Ahora, a mí me llama mucho la atención esto, porque entonces puede que haya tierra que recibe la semilla, que recibe la palabra, pero a pesar de recibirla, no da fruto. Ahora, ¿por qué no da fruto? Ahora, según veo yo acá, no da fruto
porque no entiende la palabra. Ahora, yo le voy a decir algo. Muchas veces la palabra, el mensaje, ¿verdad? Tiende a ser complejo y a veces no lo entendemos. ¿Qué le dijera yo? A veces yo me siento a ver un tema con mi esposo y de repente me surge algo que no entiendo. Entonces voy con él y le digo, pero ¿cómo así? No entendí. O sea, que esto y aquello, pero ahí yo estoy preguntando. Por eso la palabra dice inquirir en su templo, preguntar, no quedarse con la duda, mi hermano bendito. Cuando nos surgen dudas, lo mejor que podemos hacer es preguntar. Mire, si nos quedamos con la duda, no aprendemos, no entendemos. Entonces es necesario que nosotros preguntemos. No vamos a quedar, ay, es que qué vergüenza que voy a preguntar y que van a decir que yo no entendí algo tan básico. No, es mejor que yo pregunte a que yo me quede con esa duda. Ahora bien, dice, pero aquel en quien se sembró la semilla y es tierra buena, es el que oye la palabra y la entiende. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo entiendo la palabra? Pues cuando yo la entiendo, la pongo en práctica. Y eso ya me lleva a la parábola del hombre sensato y el hombre insensato. La Biblia dice que el hombre que escucha la palabra y la pone en práctica, ese es el hombre que fundó su casa sobre la roca, sobre la peña, y entonces cuando vinieron las tempestades no botaron la casa. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque él escuchó la palabra y la puso en práctica. Estas son las dos características del hombre diligente. Ok, cuando hablamos de hombre no estamos hablando de un género, sino de la humanidad, ¿verdad? Entonces, para que yo la ponga en práctica, primero la tengo que entender. Ok, le pongo un ejemplo. Mire, pues le voy a poner un ejemplo de algo que me pasó. Le compré a mi hijito un, un mueble, un surropero. Hermano, mire, en serio que no lo podía armar. No le hallaba ni pies ni cabeza. Y buscando un bendito manual, solo eran dibujos, pero no tenía ninguna explicación. Traía una cantidad de destornillador, perdón, de tornillos de diferente tipo y yo no sabía dónde iba cuál. No entendía. Ahora, ¿qué es lo que tuve que hacer? Llamar al proveedor y decirle, mire, ¿usted tiene algún manual, un video o algo que me pueda compartir? Porque yo no puedo armar esto, no entiendo. Entonces, pues gracias a Dios tuvieron la amabilidad de compartirme un video y ya en base al video pude armar el mueble. Pero si yo no entiendo, ahí estaría todo eso desarmado todavía. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque es necesario que entendamos. Si yo no entiendo cuando me pasen mi examen, voy a reprobar porque no voy a saber qué contestar. Yo necesito entender. Para poder poner en práctica, yo necesito entender. Ok, entonces tengo poner en práctica. Para poner en práctica y que yo sea un hombre diligente, para poder poner en práctica, primero tengo que entender. Y para entender tengo que exponerme a la palabra. Si no me expongo a la palabra, si no la entiendo, no voy a dar fruto. Amén, mi hermano. Yo espero estarme dando a entender con lo que le estoy diciendo. Entonces, mire, pues aquí le puse yo esto. Me expongo a la palabra y cuando me expongo a la palabra no entiendo. Porque mire, mi hermano, cuando usted era estudiante y le pasaban un examen de un tema que usted no sabía, ay, sí, pues eh, por lo tanto no voy a entender lo que no escuché primero. Entonces, me expongo a la palabra, tengo la capacidad de dar fruto. Amén, mi hermano bendito. Va. Dice
que entonces cuando da fruto, cuando entiende la palabra, ¿en qué porcentaje? Ah, Ana, disculpe, ¿y cómo hago yo para saber qué porcentaje estoy dando fruto? Mi lindo, mi hermano bello, la pregunta sería, ¿en qué porcentaje estoy entendiendo la palabra? Porque en la medida en la que yo la entienda, en esa misma medida, yo voy a dar fruto. Entonces, ¿será que la entiendo al 30? Estoy en problemas, es muy poco, no es ni la mitad. ¿Será que la entiendo al 60? ¿Será que la entiendo al 100? Entonces aquí es de detenernos en qué porcentaje entiendo yo la palabra. Porque dependiendo del porcentaje, estoy en el atrio, estoy en el lugar santo o estoy en el lugar santísimo. Por eso es que yo le digo, mi hermano, a veces en la prédica nos surgen dudas y obviamente cuando estamos en la prédica no es lo mismo que estar en un discipulado y poder hacer preguntas, pero usted tiene la libertad de acercarse al finalizar el servicio o de escribir, de, ay, es que no, estoy ocupado. Okay, pues escriba su pregunta para que le saquen de la duda, para que no se quede en el 30%, para que no se quede en el 60%, para que no se quede en el atrio, para que no se quede en el lugar santo, sino usted pueda entrar al lugar santísimo porque usted logra comprender la palabra. Porque así cuando en la medida que usted le entiende, así va a ser la medida que usted va a dar fruto. Ahora, esto es muy importante porque mire, hay quienes dicen, es que a mí me cuesta entender. Y más cuando son temas de escatología. A veces es un poquito más complejo entender la escatología. Pero mire, mi hermano bendito, cuando nosotros nos exponemos a la palabra y nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo de aprender y de entender, el Señor nos abre el entendimiento. Por eso es que al menos yo cuando oro, pues mi esposo tiene su manera muy particular, pero yo lo que le pido, Señor Padre, por favor, yo te ruego que ahorita que vamos a hablar de tu palabra, tú nos traigas entendimiento y nos traigas revelación para poder entender lo que vamos a oír. Amén. Ahora bien, le traigo este ejemplo. Marta y María. ¿Hermanas de quién eran ellas? De Lázaro. Exacto. Ahora, la Biblia nos relata que Marta estaba sirviendo y que estaba afanada. Usted se recordará de la parábola, no de la parábola, perdón, de la historia que nos relata la Biblia. Y que María estaba a los pies del Señor poniendo atención. Ahora, usted se recordará que llegó Marta y Señor, no te da pena que yo esté solita y que mi hermana no me ayude. Ahora, en ningún momento usted va a ver que el Señor le haya dicho a Marta que lo que estaba haciendo era malo. No se lo dice. Le dice, Marta, Marta, estás afanada por tanto que hacer porque tú no te organizas, Marta. Pero María escogió la mejor parte y esa no le será quitada. Ahora, esto me lleva a lo siguiente, mi hermano precioso. Servir es imprescindible. Recuérdese, mi hermano bello, que hemos hablado que los que se casan con el Cordero son aquellos a los que el Señor le dice, mi buen siervo. Dos cosas, es siervo y es bueno, porque también hay siervos malos. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu salvación. O sea, es necesario, es imprescindible que sirvamos, pero no nos podemos circunscribir únicamente a servir. Necesitamos sentarnos a escuchar, porque esa es la mejor parte. Cuando estamos sirviendo, no es lo mismo, mi hermano lindo, no es lo mismo, porque tenemos que estar pendientes, atentos de otras cosas a las que tenemos que prestarles atención y no podemos meternos de lleno en la palabra. Entonces, servir es bueno, es necesario, es una buena parte, pero la mejor es sentarse a escuchar. Si a usted le ponen a servir
No vaya únicamente al servicio donde usted sirve. Por favor, quédese y tome un momento para también sentarse a recibir. Hermano, fíjese que yo he visto con estos ojos que no se van a comer los gusanos y que han de ver al Señor, de hermanos y hermanas que solo llegan cuando sirven y en esa misma se van, no se quedan a recibir, no lo haga, no lo haga, se está perdiendo de la mejor parte. Es necesario que nosotros tomemos la mejor parte y es sentarnos a escuchar. Por eso es de que yo nunca he estado de acuerdo cuando hay hermanos que sirven en muchos departamentos, entonces ¿en qué momento se sientan a recibir? Yo me topaba con jovencitos que sirven en muchos departamentos y yo le digo, mira, así, sin mucho, dos departamentos, no más, no más, porque necesitas sentarte a recibir. ¿Por qué? Porque entonces en un servicio sirven en un departamento, en el siguiente servicio sirven en otro departamento y ya en el tercero ya no se quieren quedar. Y entonces, ¿en qué momento se sentaron a recibir? Es necesario, mi hermano. Mire, no le quitamos todo su domingo. Si se da cuenta, es solo la mañana. Es solo la mañana. Por favor, siéntese a recibir. Siéntese a recibir. Tómese su tiempo, porque así como usted se siente a escuchar, también usted necesita un momento para meterse en la alabanza, meterse en la adoración, cantar, adorar al Señor, recibir la administración del Espíritu Santo, escuchar la administración de las ofrendas y luego escuchar la palabra. O sea, en ese momento usted no lo interrumpe. Fíjese que el apóstol nos contaba de un hermano que él iba a la iglesia. Y él llevaba su cuaderno, llevaba su lapicero y empezaba a decirle a los hermanos que estaban a la par de él, ¿trajiste en qué apuntar? Sí. ¿Tenés lapicero? Sí. ¿Resaltadores, borrador? ¿Trajiste todo? Sí. Ah, va, porque cuando ya empiece la palabra no quiero que me estés preguntando si traje un lapicero extra. Yo estoy escuchando la palabra. Entonces es necesario que nosotros nos tomemos nuestro tiempo. Yo espero haberlo dejado bastante claro, mi hermano, porque ¿sabe por qué? Porque yo no quiero que el Señor allá arriba me vaya a decir que no se lo dije. Porque yo tengo que dar cuenta de todo lo que le dije y de todo lo que no le dije y le tenía que decir, y yo no quiero que allá el Señor me vaya a regañar. Entonces, por favor, mi hermano, se lo pido, no llegue solo cuando le toca servir. Siéntese a recibir. Amén. Ahora, nos vamos al peligro de no dar fruto. Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto, fíjese que no está diciendo todo árbol que no da fruto, dice todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahora, el fuego tiene muchos significados en la Biblia, pero alguno de ellos, el fuego, es prueba. También cuando habla del fuego, es, perdón, perdón, hermanos. También es el lago de fuego, mi hermano bendito. Entonces, va, ahora mire, pues según el primer versículo que vimos, donde decimos, venga mi amado y coma de su dulce fruto. ¿Qué pasa si yo no tengo buen fruto? ¿Qué pasa si yo no tengo buen fruto? Pues que el Señor no viene. El Señor no viene. Va, mire, póngalo así. Cuando usted, hermanita linda, va al mercado y usted mira una fruta que, ay, no, es que esos bananos no me van a aguantar. Ya están muy pintinos, no. No, mejor me voy a ir allá porque allá los bananitos son más amarillitos, son más verdecitos, me van a aguantar más. Y usted pasa donde venden frutas, ¡ah, la qué ricas se ven esas manzanas! Y es antojable para usted.
Entonces, el fruto que no es agradable, que no es bueno, usted no lo come. No, ay, no, la vez pasada que le compré a él fresas, ay, no, traían un montón de gusanitos la vez pasada, ay, no, me recuerdo, ay, no, 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 yo a él ya no le vuelvo a comprar fruta. Y usted ya no se vuelve a acercar a ese vendedor. Entonces, cuando no damos buen fruto, no podemos invitar al amado. Y ese es un riesgo. Entonces el amado no nos visita porque no tenemos frutos buenos que lo atraigan. Y aparte de eso que dice que es cortado y que es echado al fuego. Entonces, yo no quiero que me corten, yo quiero que me poden. Porque después de la podada, la plantita se multiplica. Pero si la cortan, se muere, ya no se reproduce. Entonces, peligro de no dar buen fruto, el árbol es cortado y es echado al fuego. Deuteronomio 20:20. Solo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir y talar. Ah, aquí ya no estamos hablando de árboles que dan mal fruto. Aquí ya estamos hablando de aquellos que no dan fruto. A esos árboles se les destruye, se les tala. ¿Con qué objeto? Para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está en guerra contigo hasta que caiga. Ah, ok. Entonces, el árbol que no da fruto se utiliza para hacer armas de guerra. ¿Usted conoce algún hermanito que se pelea con todo el mundo, que nadie lo quiere y no quiere a nadie? Que según él, todos se confabulan en su contra, se queja de todo el mundo, se pelea con quien se le ponga enfrente, no está dando fruto. Y entonces se convierte en una máquina de guerra. Esa es una forma de identificar a un hermanito que no está dando frutos. ¿Por qué? Porque, hermano, pues los frutos del espíritu, fe, paciencia, amor, benignidad. O sea, estamos hablando de paciencia. Y mire, mi hermano bendito, no vamos a engañarnos. Hay hermanitos que son difíciles de tratar. Pero yo no puedo estar en pie de guerra con todos los hermanitos. No se puede. No puedo ponerme a pelear. Ah, no, sí, hermana Zuli, por eso es que mira, yo mejor cuando miro que pasan cosas, yo mire, mejor no digo nada. ¿Cuál es la típica frase que le dicen a uno? Prefiero evitar problemas. No, mi hermano, perdóneme. Pero si usted mira que hay cosas que se están haciendo mal, usted no sabe si el Señor le puso como atalaya. Y cuando usted no dice nada, usted está exponiendo a los demás hermanos. Lo mejor es que vayamos y platiquemos lo que está sucediendo para que se pueda resolver. Entonces, el peligro de no dar fruto me convierten en un arma de guerra. Y la palabra dice, en cuanto a vosotros respecta, guardad la paz con todos. ¿Qué significa eso? Que aunque ellos no quieran estar en paz conmigo, yo por mi parte voy a procurar la paz. Siempre vamos a tener. La Biblia dice que los que le temen al Señor, perdón, aún sus enemigos estarán en paz con él. O sea que no va a dejar de tener enemigos, pero ya van a estar en paz con él. Entonces no podemos estarnos peleando con todos los hermanitos. No podemos, mi hermano bendito. No podemos estarle echando leña al fuego. Recuerde que la palabra dice que la palabra mansa aplaca la ira. Aplaca la ira. Usted desarma a aquel que se está enfrentando con usted, maltratándolo y humillándolo, e insultándolo. Cuando usted da una respuesta mansa, usted aplaca, usted desarma a esa persona. Entonces, yo tengo que dar frutos para tener frutos agradables para el Señor. Buen fruto, para que yo a mí no me conviertan en arma de guerra. Amén, mi hermano. Yo espero estarme dando a entender con usted.
porque es importante que entendamos todo esto. Es muy importante. Ahora, ¿qué se hace cuando, qué hace que la tierra se vuelva improductiva? ¿Por qué? Porque la misma parábola de la que hablamos dice, cuando la semilla cae en tierra buena. Ah, o sea que si me dice tierra buena, es porque también hay tierra mala. Ahora, ¿por qué la tierra se vuelve mala? ¿Qué hace la tierra mala? Pues que no produce. La semilla puede ser buena, pero si la tierra es mala, no germina. Ahora, ¿qué hace que la tierra se vuelva improductiva? Hay mala tierra y hay buena agua. En este caso, el agua buena fertiliza la tierra mala y la vuelve fértil. Hay tierra buena, pero mala agua. Y hay tierra mala y mala agua. Ahora, cuando hablamos de agua, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la palabra. No únicamente, pero estamos hablando de palabra. Ahora bien, si me está diciendo esto, miremos lo que dice el siguiente versículo. Hebreos capítulo 6, versos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada y está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Ay, no. O sea, definitivamente a mí me interesa dar buenos frutos. A mí me interesa que mi tierra sea fértil para que esta tierra produzca. Porque mire, pues aquí me está diciendo que la tierra, aún después de haber recibido la lluvia, que es bendición de Dios, dice que da espinos y abrojos, no vale nada. Pero ¿por qué da espinos y abrojos? Porque la semilla que cae entre los espinos, los abrojos, los espinos, la ahogan. Y la palabra del Señor dice que estos son figura de las preocupaciones. Entonces, si yo soy tierra mala, en lugar de dar frutos, voy a dar preocupaciones y por ende eso no va a permitir que la semilla germine. Ahora, hermana Zuli, pero ¿y qué puede hacer uno para no preocuparse? No, es que yo no digo que no nos vamos a preocupar, porque si no nos preocupáramos, tendríamos que haber alcanzado un nivel así superior para que no nos calaran las preocupaciones. Además, recuerde que la Biblia dice, en este mundo tendréis aflicción. O sea, el Señor sabe que va a haber aflicción. El problema es cuando nuestra vida gira alrededor de esas preocupaciones. Entonces, pensamos solo en las preocupaciones. Eso significa que yo soy una tierra mala que está produciendo espinos y abrojos que ahogan la buena semilla y por lo tanto no doy fruto. Espero seguirme dando a entender porque yo me estoy entendiendo, pero como que medio me confundo a mí misma por un momento, pero yo espero que usted sí me esté entendiendo, mi hermano. Entonces, necesito que el Señor me bendiga, pero volvemos a lo mismo. Necesito exponerme a su palabra para que sea bendecida mi tierra. Va, mire lo siguiente. Segunda de Reyes 2:19. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí ahora el emplazamiento, o sea, la tierra de esta ciudad es buena como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Ah, o sea que cuando el agua es mala, la tierra se vuelve estéril. Ahora, esto me lleva a lo siguiente. Si el agua es la palabra, ¿cómo es que puede ser mala? Buena pregunta.
Y aquí es entonces en donde nos vamos al siguiente punto. ¿Qué agua te está regando? Dicho de otra manera, ¿a quién estás escuchando? Nosotros tenemos, por la bendita gracia de nuestro Señor, un, un apóstol que recibe revelación por parte del Señor. Y a través de él recibimos la doctrina que nos sirve a nosotros para desgranarla y darla a las ovejas. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy oyendo a otros ministros que tal vez ni siquiera son del ministerio? Y es que perdóneme, mi hermano, no es que nosotros seamos llenos de cuentos y que solo tenemos que oír a ministerios Ebenecer, solo a Ebenecer. Mi hermano bendito, lo que pasa es, no es que sean celos, no es que sea temor de que se vayan a otra congregación, no, lo que pasa es que no conocemos cómo es esa agua. No conocemos cómo es su doctrina y entonces cuando tomamos aguas extrañas, nos pueden llegar a confundir. Pero mire, mi hermano, yo he visto personas, hermanos de nuestra iglesia, que comparten remas de este señor de apellido Gebel, que ampliamente nuestro apóstol ha hablado de la doctrina de este señor, que es totalmente errática, diciendo que la Santa Cena se puede tomar con pizza y Coca-Cola. Entonces, ¿por qué voy a estar publicando yo remas de él? ¿Por qué? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con el agua que nos riega. Ay, es que voy a ir a visitar a un mi pariente que queda en no sé dónde y él tiene una iglesia y entonces, ¿y cómo es el agua de esa iglesia? ¿Cuál es la doctrina que maneja esa iglesia? Tenemos que tener cuidado con el agua que riega nuestra tierra. No vaya a ser que se vuelva estéril. Y ahora, una tierra estéril se vuelve improductiva. Ahora, fíjese bien, hay algunos, hay alguna, mire, pues, ¿por qué a nosotros nos hacen la salvedad de que tenemos que desinfectar las frutas y verduras antes de comerlas? Pues porque vienen sucias, porque vienen de mercados que pues no son precisamente los más higiénicos. Sí, lo que sucede es de que muchas veces las hortalizas son regadas con aguas servidas, aguas sucias. Y es por eso que uno termina con grandes malestares estomacales o en los peores casos intoxicaciones. Entonces es necesario que nosotros reguemos nuestra tierra con agua buena. Sí, mire, mi hermano bendito, no tenemos por qué estar oyendo tantos. Mire, yo no le digo que no, usted no puede oír a más ministros de la, de nuestra sede ministerial. No, no, no. Pero la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces nosotros debemos tener identidad con un pastor. No puedo estar que hoy en la noche me conecto a tal lado, mañana escucho al discipulado del hermano profeta de no sé dónde, el jueves o escucho el culto familiar del otro hermano evangelista de no sé dónde, este domingo me toca ir aquí a la iglesia de zona 12 y el otro domingo me voy a... Hermano, perdón, eso no es tener pastor, eso no es tener pastor. Nosotros debemos de estar bien identificados. Tenemos que tener bien identificado el redil al cual pertenecemos. El redil al cual pertenecemos. Hermana Zuli, pero mire, si de ser así, entonces el apóstol no invitaría a los ministros para el retiro. Eso es cuando él invita a los ministros en el retiro, pero eso no significa que usted tiene que ir de iglesia en iglesia en iglesia, entonces usted no tiene identidad. Necesitamos tener identidad. Por eso mismo le preguntaba yo, ¿qué agua te está regando? ¿Con qué agua estás regando tu tierra? Porque tiene que dar frutos.
tiene que dar frutos. Yo me recuerdo que yo tengo una amiguita que ella me dijo, fíjate que me fui a ver a mis familiares y ella se fue a una iglesia, pero ella es de Honduras y se la llevaron a una iglesia que no era de nuestra sede ministerial. Y ella me decía, pero fíjate que hicieron su rito mero extraño y donde decía de que todos tenían que llegar a un momento en el que iban a sentir dolores de parto y en el momento en el que sintieran esos dolores, alguien más en otra parte del mundo iba a estar aceptando a Cristo. Ahora díganme usted en qué parte de la Biblia está eso. Y le digo yo, ¿y qué estabas haciendo yéndote a meter ahí? No, es que como mi primo me invitó, ay, por Dios santo, es que mire, ya le daba su jalón de pelo. No, bueno, ¿y con quién quieres quedar bien? ¿Con el Señor o con tu primo? Entonces, no cualquiera que predica detrás de un púlpito es un ministro. Tenemos que tener mucho cuidado. No, lo que pasa es de que yo me voy para allá porque pues ahí me tratan bien, ya me ofrecieron privilegio y entonces, perdóname, pero lo que están haciendo es chantajeándole y manipulándole. No, 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 no. Y peor si es un autoproclamado pastor que no tiene una cobertura como tal. Si la Biblia dice eh, que unos fueron llamados apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, 5 ministerios. Y aquí este señor, hermano, que le está invitando a usted, no cree en los 5 ministerios, no cree en el apostolado. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo ahí? No debe haber tierra, agua regando nuestra tierra porque nos va a volver estériles y entonces no vamos a tener la capacidad de producir frutos y entonces no le vamos a poder decir al amado, venga mi amado y coma de su dulce fruto porque no va a haber nada que ofrecerle. Entonces, vuelvo a lo mismo, no podemos estar simplemente oyendo a quienes se digan o se llamen ministros. Muy bien, ¿qué es el agua? Bueno, Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Ah, o sea que el agua, además de regar mi tierra para que dé frutos, purifica. Porque cuando usted se expone a la palabra, la palabra nos confronta y nos dice, Dios mío, yo estaba haciendo eso mal. Ay, no, ya no voy a hacer tal cosa, ya no voy a hacer aquello, ya no voy a hacer la otra. Entonces el agua de la palabra me santifica y me purifica, me limpia, me ayuda porque me abre el entendimiento. Y entonces, Dios mío, yo estaba haciendo eso mal, ya no lo voy a hacer, ya no voy a decir, o ya no lo voy a hacer. La palabra, la palabra. Pero como le expliqué al inicio, necesitamos exponernos a la palabra. Necesitamos inquirir en su santo templo. Hermana Zulí, ¿y qué significa eso de inquirir? Que usted va y pregunta y sale de dudas cuando le entran dudas y no se queda con lo que aprendió. Y miren, mi hermano, bendito, perdón. Pero ya hemos hablado hasta el cansancio de eso, pero se lo voy a volver a repetir. Apunte, escriba, tome notas. Ahora es tan fácil tomar fotografías. No podemos pretender que se nos quede de memoria todo. Nosotros tenemos que exponernos a la palabra para que podamos entenderla. Pero si no preguntamos, nos vamos a quedar siempre con la duda. Y la palabra edifica. La palabra del Señor nos edifica. Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero el versículo siguiente dice, pero él decía esto del Espíritu.
que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Usted se recordará que el Señor les dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Paracleto. O sea, él estaba hablando del Espíritu Santo y ninguno de los apóstoles recibió el bautismo del Espíritu Santo, sino hasta que el Señor se fue. Y entonces descendió el Espíritu Santo, y usted se recordará del día del Pentecostés que relata la Biblia, y cómo todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ah, muy bien. Entonces el agua también es llenura del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando están ministrando el Espíritu Santo en la iglesia? Andamos pajareando, aprovechamos para ir al baño y lo menos que hacemos es pedir la llenura del Espíritu Santo. No, es que a mí ya me bautizó el Espíritu Santo. Eso no significa que yo no puedo ser llena. Usted no sabe si el Señor le quiere renovar y darle nuevas lenguas. Porque en la medida en la que nosotros nos llenemos de su Espíritu Santo, vamos a hacer que nuestra copa rebose y entonces ya no va a haber espacio para nada más que no sea de Él. Entonces necesitamos exponernos al agua de la palabra, pero también buscar el agua que es la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando yo soy llena de esa agua del Espíritu Santo, entonces doy frutos del Espíritu. Ve cómo todo va casando, como que si fueran piezas de Lego. Frutos del Espíritu solo se consiguen con la llenura del Espíritu. Así se consiguen, pero hay que buscarlo, mi hermana. No solamente cuando estamos en la iglesia, también tiene que existir un momento en el que nosotros estamos en la intimidad de nuestra casa, de nuestro hogar, y decirle, ay, Padre bendito Señor, mira, hoy que estoy empezando un nuevo día, Padre, regálame una doble porción de tu Espíritu Santo para que yo todo lo que haga hoy sea de tu agrado, Señor, por favor. Y usted pida la llenura, no se canse. Si el Señor nos dejó de hecho en su palabra que Él no le va a negar a nadie el Espíritu Santo cuando se lo pidamos. Entonces tenemos ahí una promesa y un compromiso de parte del Señor en la que Él nos va a dar esa llenura del Espíritu Santo siempre y cuando la pidamos. Y eso implica buscarla también, no simplemente esperar que llegue, pero no me meto en la llenura del Espíritu. Entonces, haciéndole una breve recapitulación de lo que hablamos. Nosotros necesitamos dar frutos. Necesitamos dar buenos frutos, porque al dar buenos frutos podemos invitar al amado. Si damos malos frutos, nuestros árboles son cortados y echados al fuego. Y si no damos fruto, entonces es cortado y se utiliza como armamento de guerra. ¿Cómo hago yo entonces para dar fruto? Necesito el agua de la palabra, pero para eso necesito exponerme a la palabra. Significa que necesito entender la palabra para poder ponerla en práctica. Si no la entiendo, no la voy a poder poner en práctica. Necesito entenderla, no solamente oírla, no solamente irme a sentar ahí, necesito entenderla. Y para entenderla significa que necesito llenarme del Espíritu de Dios y no llegar únicamente cuando me toca servir. Otra vez, hermana Zuli, sí, porque le dije que le iba a hacer una recapitulación de lo que hablamos. No llegue solo cuando le toca servir. Tómese su tiempo para recibir también. Ay, es que es el día que aprovecho para descansar. ¿Así le va a decir el Señor en el mismo de Cristo? Así le va a decir cuando el Señor le pregunta, ¿por qué nunca te sentabas a escuchar? ¿Por qué eras como Marta y no como María? ¿Por qué nunca escogías la mejor parte? Ay, Señor, es que estaba cansado y yo necesitaba así descansar porque era mi único día de descanso. Eso le vamos a decir al Señor. No podemos decirle eso al Señor. Entonces, pensémoslo bien, hermano. Pensémoslo bien. Amén. Y cuando yo entiendo la palabra, tengo la capacidad de dar frutos, porque mi tierra es buena y va a ser buena si el agua que la tierra recibe es buena. Porque si no es buena,
Sí da frutos, pero el problema es que los frutos que da son los espinos y abrojos, y esos son los que ahogan la palabra. Y entonces no doy frutos buenos, sino doy frutos malos. Amén. Entonces, pues voy a dejar hasta aquí este estudio y pues no sé si hay alguna duda o alguna aportación de ustedes, hermanos. Si no, pues oramos.